Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 30 de abril de 2025. Hoy lo más destacado, en mi opinión, desde el punto de vista informativo, ha sido la comparecencia 48 horas después del apagón de la presidenta de la Red Eléctrica Española. Saben ustedes que se llama Beatriz Corredor, también saben que fue ministra en un gobierno socialista con Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno y que desde hace 48 horas estábamos esperando que compareciera ante los españoles y diera alguna explicación. Hoy lo ha hecho por partida doble, porque ha querido estar tanto en la cadena SER como en Televisión Española. Habrá quien piense que no son dos medios especialmente incómodos para la presidenta de la Red Eléctrica Española. Tengo que decir que no le han preguntado o no le han dejado de preguntar cosas que a mí se me hubiera ocurrido preguntarle si hubiera estado delante de ella. Por hacer un resumen rápido y por no perdernos en dibujos ni en matices innecesarios, les diré que las tres ideas fundamentales que ha querido recalcar en esa doble comparecencia de Beatriz Corredor ha sido, primero, que cree que sabe lo que pasó, aunque no lo puede contar con detalle porque tiene que estar absolutamente segura y tiene que terminar la investigación en marcha. En segundo lugar, que el mejor sistema eléctrico del mundo lo tenemos en España y que por lo tanto no tenemos motivos de preocupación, cosa sorprendente, ahora lo escucharán. Y en tercer lugar, que ella y toda la gente que trabaja con ella lo hizo muy bien y que por lo tanto no se le cruza ni por la cabeza la idea de dimitir. Estos son los tres grandes titulares con los que yo me quedo después de haber asistido a la comparecencia de la presidenta de la Red Eléctrica Española. Vamos con la primera idea. Ella cree que sabe, aunque no nos lo puede contar todavía, qué es lo que pasó hace 48 horas. Sabemos la causa, pero la tenemos más o menos localizada. Lo que pasa es que son millones de datos, porque ten en cuenta que se reciben señales cada milisegundo. Esta es la primera idea. Segunda idea, la más sorprendente. Escúchenla. Yo he dicho muchas veces y lo voy a mantener y lo voy a decir bien alto y bien claro, que tenemos el sistema eléctrico mejor y es así, el más resiliente. El sistema eléctrico español, en la parte que corresponde a red eléctrica, que es que opera la red de muy alta tensión, como me habéis oído decir, el cerebro y la columna vertebral de este sistema, ha respondido perfectamente. No ha habido ningún elemento de nuestra red que haya fallado. Bueno, no sé, a lo mejor un experto escucha estas palabras y las puede encajar un poco mejor, las puede proporcionar. Ciudadano de a pie escucha a la presidenta de la Red Eléctrica Española decir que tenemos el mejor sistema de Europa o del mundo, a pesar de que nunca en Europa o en el mundo un país entero se ha quedado sin luz durante 10 o 12 horas de manera simultánea, total. Se pueden haber producido apagones parciales, más o menos grandes, en regiones más o menos amplias, pero que toda una península, como la península ibérica, España y Portugal, se quedará a oscuras. No parece que se compadezca muy bien con ese mensaje que quiere trasladar Beatriz Corredor de que tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Tendrá que establecer algún matiz que yo no he escuchado, la verdad, las cosas como son. Es verdad, en esto ha insistido después también la portavoz del Gobierno y la ministra de Transición Ecológica, Sara Agensen, a la que escucharemos después, que están haciendo referencia a la capacidad de recuperación del sistema. Aquí es donde puede estar la trampa. Tenemos un sistema tan bueno que tardó muy poco tiempo en recuperar el apagón que se produjo. Pues claro, el problema para los españoles no es que se tardara más o menos, que agradecemos que se tardara poco, sino que se produjera. El mejor sistema eléctrico del mundo permite que se produzcan este tipo de accidentes que no habían ocurrido jamás en la historia de la energía eléctrica en nuestro país. Esta es la pregunta que yo me hago. Y luego, la tercera idea que les decía al principio, la van a escuchar, ella está tan convencida de que todo lo hizo bien que, por supuesto, no piensa dimitir. Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder. O sea, tenemos el mejor sistema energético eléctrico del mundo. Tenemos a los gestores más cualificados y más avispados del mundo, porque ella dice que todo lo hicieron bien y a pesar de todo hemos tenido el problema que hemos tenido. Por eso digo que me cuesta mucho entender la lógica de este planteamiento. Hombre, como argumento defensivo tal vez, pero como explicación a los ciudadanos, a mí, usted me perdonará, señora Corredor, pero me parece que esto no satisface la demanda de información que tenemos los españoles. Después de esta comparecencia, luego volveremos a esta comparecencia, porque se han abordado algunas de las polémicas que están teniendo más recorrido
en las últimas horas. Pero quiero contrastar lo que hemos escuchado, en opinión de Beatriz Corredor, con la opinión que tiene el Gobierno. Hoy ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque ha habido un Consejo de Ministros extraordinario, y Sara Agensen, que es la ministra de Transición Ecológica, ha querido comparecer junto con la portavoz del Gobierno y el ministro de Economía para responder a las preguntas de los periodistas. Y le han preguntado precisamente lo primero. Oiga, que dice Beatriz Corredor que ya se sabe más o menos cuál es la causa. El Gobierno conoce la causa y aquí tengo que decir que Sara Agensen ha sido bastante más prudente, porque ha dicho, bueno, mire usted, hasta que no se produzca una investigación exhaustiva, el Gobierno no se va a pronunciar y no va a, digamos, difundir ningún tipo de conjetura o ningún tipo de hipótesis que no esté perfectamente contrastada. Y a tal efecto ha dado un dato, y es que esta misma tarde comienza a trabajar una comisión de investigación que presidirá ella misma, donde están representados muchos organismos, algunos públicos y otros privados, y que, como consecuencia de ese trabajo, no tardaremos en saber lo que ha pasado, pero que de momento lo único que puedo decir es que está metiendo prisa a la gente para que dé los datos. Esta misma tarde ya los tiene que tener encima de su mesa. La comisión efectivamente empieza esta misma tarde y, de hecho, desde el Ministerio ya hemos empezado a compilar todos esos datos. Como he dicho, todos los operadores les hemos solicitado la información y la información cada milisegundo durante esos 5 segundos. La solicitud les llegó ayer, les hemos pedido máxima diligencia y hemos pedido que llegue lo antes posible la información, si puede ser esta misma tarde. Son registros informáticos con, como decía, miles y miles de datos, pero que entendemos que las compañías, los distintos operadores podrían suministrarlo. Por lo tanto, si empiezan a trabajar esta tarde y empiezan a recibir información, pues cabe pensar que a no mucho tardar nadie se atreve a decir cuándo va a haber una conclusión definitiva. Pero bueno, lo que sí que está claro es que el Gobierno quiere trasladar la idea de que está apretando el acelerador de la investigación, que está urgiendo la llegada de los datos y que se pone a analizarlos esta misma tarde. Esta es la idea que han querido trasladar. También le han preguntado mucho a Pilar Alegría y a Sara Agensen a propósito de la solidez de nuestro sistema eléctrico, si es verdad que es el mejor de Europa y el mejor del mundo, etcétera. Tengo que decir que aquí las respuestas, les ahorro estos párrafos tan largos, tan farragosos y tan, por otra parte, en fin, esquivos, porque es que no, ahora verán que cuando les hacen preguntas directas tampoco contestan de manera directa. La tesis que han defendido las dos, tanto la ministra portavoz del Gobierno como la ministra de Transición Ecológica, es la misma que ha querido trasladar Beatriz Corredor. Es decir, lo que hay que valorar es la rapidez con la que reaccionó en la red eléctrica española para subsanar un apagón que había afectado a todo el país y a todos nuestros vecinos portugueses. Y que no hay ningún otro precedente en el mundo donde en 10 horas, 12 horas como máximo, se recuperara la normalidad del servicio eléctrico. Esto es lo que han querido poner de manifiesto. Capacidad de recuperación. Ahora, a la hora de analizar el motivo de la causa, pues ahí no han sido tan explícitas. Ahora iremos ahí. Esa es la idea fundamental. Y luego también le han preguntado, como es lógico, por el grado de satisfacción que tiene el Gobierno con la gestión de Beatriz Corredor. Ya le hemos escuchado a ella diciendo que no piensa dimitir porque considera que todo lo ha hecho bien. El Gobierno piensa lo mismo. Y aquí ha habido dos actitudes distintas que me parece que merece la pena que podamos contrastar porque creo que nos puede aportar algo de información. La especialista que tenemos en balones fuera, es decir, en no contestar a ninguna pregunta, es la ministra portavoz del Gobierno. Por eso quiero que escuchen la pregunta que le hacen, que no es para nada equívoca, y la respuesta evasiva a esa pregunta. Quería saber cómo valora el Gobierno la gestión de Beatriz Corredor en esta crisis, si cree que ha estado a la altura o si considera que debe dimitir. Lo que queremos es tener y conocer toda la información y tener esos datos certeros. Lo hemos explicado, lo explicó ayer el presidente del Gobierno, lo ha vuelto a explicar hoy la vicepresidenta tercera, y en esto es lo que, lógicamente, vamos a estar absolutamente volcados y dedicados con esta comisión que va a presidir la vicepresidenta tercera. Claro, si yo fuera Beatriz Corredor y escucho esta pregunta y esta respuesta por parte de la portavoz del Gobierno, me pongo a temblar. No, hombre, es evidente que está rehuyendo el apoyo a la gestión que yo he realizado. Y está diciendo, bueno, mire usted, antes de pronunciarme tengo que saber lo que pasó, tengo que tener toda la información y luego saber a quién le tengo que pedir responsabilidades.
Esta es la lectura que yo hago. Yo creo que es la que se desprende claramente de esta secuencia pregunta-respuesta que acaban ustedes de escuchar. Pero luego, fíjense, los periodistas, como no ha contestado, han vuelto a repreguntar varias veces. Esto ocurre siempre en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Como no contestan a las preguntas, los periodistas vuelven a preguntar, a veces 2, 3, 4 veces, son incansables. Pero habitualmente la portavoz del Gobierno pues busca maneras bastante poco eficaces, por otra parte, de distraer la atención y de no contestar a las preguntas. Hoy se ha producido un hecho que no es tan habitual, y es que Sara Agesen, que estaba al lado de la ministra portavoz del Gobierno, cuando ha sido repreguntada, ha cambiado el tenor de la respuesta y se ha mojado mucho más que Pilar Alegría. Quiero poner de manifiesto desde el principio el trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro. Por lo tanto, aquí sí que hay un respaldo. Lo que no ha querido decir Pilar Alegría lo ha dicho Sara Agesen. No sé si lo mantendrá una vez que sepamos los datos que se van recibiendo y que va a analizar a partir de esta tarde esa comisión de investigación que ella misma va a presidir. Eso no tengo ni idea. Bueno, y luego hay otra cuestión que también se ha suscitado en esos dos foros distintos que estamos simultaneando. Por una parte, la comparecencia de Beatriz Corredor esta mañana en la serie en Televisión Española y después de la portavoz del Gobierno y de la ministra de Transición Ecológica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Hay que estar tranquilos o no? ¿Esto se va a volver a repetir o no? Es una pregunta que nos hemos hecho todos los españoles bastantes veces desde hace 48 horas. Beatriz Corredor lo tiene bastante claro. Yo diría, y creo que voy a decir, de hecho lo voy a decir, que los ciudadanos tienen que estar tranquilos, no va a pasar. Nosotros sabemos que no hay riesgo cero, por la parte que nos corresponde hemos tomado todas las medidas y por tanto tengo que tranquilizarles. Y esto es exactamente lo mismo que han dicho tanto Pilar Alegría como Sara Agesen. Se lo ahorro porque es lo mismo. El Gobierno está tomando todas las medidas para que esto no vuelva a pasar, aunque el riesgo cero no existe, es altamente improbable, pueden estar todos los ciudadanos tranquilos, hemos aprendido la lección, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, se lo ahorro porque no aporta nada. Y luego está una polémica que es muy técnica, pero que a mí me parece que es muy interesante a la vez y que nos permite saber, o por lo menos nos permite intuir, hasta qué punto el Gobierno no nos está valorando bien la información que nos facilita. Fíjense que hay una polémica que ustedes, si están siguiendo este asunto de cerca, habrán oído, habrán leído o habrán escuchado con reiteración, que es el impacto que pueden haber tenido las renovables en este apagón. Saben ustedes que el presidente del Gobierno, cuando compareció aquella misma tarde, dijo que por supuesto las renovables no tenían la culpa. Y sin embargo, muchos expertos están diciendo, tenemos un mix energético donde la importancia que le están dando a las renovables hace que el sistema eléctrico sea vulnerable. Esta es la idea. Entonces, fíjense, hoy que ha dicho Beatriz Corredor a propósito de esa polémica, estaba obligada a decir lo mismo que el presidente del Gobierno, porque hubiera sido una sorpresa terrible que el presidente del Gobierno, proclame la inocencia de las renovables y que Beatriz Corredor dijera lo contrario. Por lo tanto, sabíamos que iba a decir lo mismo y efectivamente ha dicho lo mismo. Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación, convencional. Bueno, ya les digo que luego, a partir de las 4:30 más o menos, espero tener la oportunidad, si no nos fallan las comunicaciones telefónicas, de hablar con Pedro Mielgo, que fue presidente de la Red Eléctrica Española desde 1997 hasta 2004 y que, por lo tanto, habla con pleno conocimiento de causa. Ha estado en el sillón que ahora mismo ocupa Beatriz Corredor y conoce el sistema eléctrico de nuestro país como la palma de su mano. Y, por lo tanto, le preguntaré sobre esta cuestión, pero que es muy técnica, pero al mismo tiempo, digo, es muy interesante. Mientras llega esa entrevista, sí que quiero que escuchen algo que me parece que es trascendental, si yo lo entiendo bien, para llegar al fondo de esta cuestión. Se lo he oído esta mañana en Onda Cero a Jorge Sanz. Jorge Sanz fue el presidente del Comité de Expertos de Transformación Energética que tuvimos en España. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier indocumentado, el presidente del Comité de Expertos. Ahora hay un comité de expertos que se va a reunir a partir de esta tarde, presidida por la ministra de Transición Ecológica. Bueno, pues el presidente de esa comisión de expertos en el pasado fue Jorge Sanz. ¿Y qué ha dicho Jorge Sanz? Pues cuando le pregunta a Carlos Alsina a propósito de cuál ha podido ser la causa del apagón, él, escúchenlo con atención, por favor, dice esto.
Red Eléctrica tiene como misión evitar las sobretensiones en la red. Y para ello, además, tiene instrumentos a su disposición, que son los llamados servicios de balance, que le proporcionan las instalaciones de generación firme, en particular las hidráulicas y el gas. Entonces, ¿qué pudo fallar? Bueno, pues una mala gestión por parte de Red Eléctrica. En concreto, programó excesiva generación no firme, solares y eólicas, e hizo un despacho insuficiente de generación firme, en concreto de hidráulicas y de gas. Bueno, esto es lo que dice Jorge Sanz, repito. Había en el mix energético en el momento del apagón demasiada energía solar y eólica y poca energía hidráulica y de gas. Esto es lo que dice. Y además este es un dato objetivo, es un dato que se puede comprobar. Los datos no se discuten, se corroboran. Y tengo que decir que esta misma premisa, a la hora de hablar de la composición del mix energético que teníamos en el momento del apagón, a las 12:33 del lunes, la propia ministra de Transición Ecológica ha reconocido que esos datos son verdad. Fíjense cómo estaba el mix energético español a esa hora. Lo que sí hoy me gustaría es compartir que teníamos en ese momento en el sistema energético un 54, casi un 55% de generación solar, un 10% de generación eólica, un 10% de participación nuclear, casi un 10% de participación hidráulica, solar térmica no llegaba al 5%, cogeneración y residuos 4%, ciclos combinados 3% y térmica renovable un 1,17%, así como carbón 1,17%. Por hacerlo fácil, ella dice que había un 55% de energía solar y un 10% de energía eólica, es decir, un 65% de renovables en el mix energético a las 12:33 del día del apagón. ¿Qué es lo que dice a continuación Beatriz Corredor? Que eso no era ningún problema, porque ese mismo mix energético se ha tenido otros muchos días con una demanda parecida y que no ha pasado absolutamente nada. Que por lo tanto echarle la culpa a esa falta de equilibrio es injusto desde su punto de vista. Pero esto es, y aquí me parece que llegamos al fondo de la cuestión, hasta qué punto nos está engañando el gobierno, algo que discuten con datos los propios expertos. Porque dicen, vamos a ver, si lo que dice Beatriz Corredor fuera verdad, si ese mix energético fuera el correcto, si no hubiera estado detrás de la causa del apagón, ¿por qué se modifica súbitamente 24 horas después? Que es lo que ha explicado con toda claridad en Onda Cero Jorge Sanz. Ayer, martes, con la misma demanda y con las mismas condiciones climatológicas que el lunes, Red Eléctrica cambió radicalmente el mix de generación. Despachó mucha menos solar, de hecho la mitad, y mucha más generación firme, 5 veces más de hidráulica, más del doble de gas. Y además acopló grupos nucleares que estaban parados. Con lo cual se confirma que este viene a ser con una alta probabilidad el motivo de lo que ocurrió. Me parece que está tan cargado sentido común ese razonamiento y además tiendo yo claramente, no porque le lleve la contraria al gobierno, sino porque entre el discurso político y el discurso de los expertos yo siempre me quedo con el de los expertos. Esta es la cuestión, pero bueno, insisto en que luego tendremos la oportunidad de volver sobre este asunto si consigo entrevistar a Pedro Mielgo. Bueno, y luego hay algún asunto más en relación también con el apagón. Las consecuencias que hemos padecido cada uno de nosotros las sabe muy bien. En algunos casos han sido más lúdicas y en otros casos bastante más serias. Pero desde el punto de vista económico también ha habido impacto. Y no crean ustedes que es fácil calcular el impacto económico del apagón. Hoy Carlos Cuerpo estaba también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha tenido que responder a esa pregunta. ¿Cuál es el impacto del apagón? Muy claro no lo tiene. Lo que sí que ha querido dejar claro es que ellos están barajando el escenario de máximos. Como máximo, lo van a escuchar ahora, nos va a costar 800 millones. Por ser más explícito, este umbral superior para nosotros está en el entorno de los 800 millones. Frente a este umbral superior vamos, luego, esto es una estimación a priori, sin datos, y a partir de ahí vamos a ver cómo los datos nos van confirmando o no que nos vayamos acercando a esa estimación que en este caso, como he dicho, para nosotros es de máximos. Bueno, y luego fíjense que no he hecho ninguna alusión a la tormenta política porque está muy apaciguada. O sea, es muy curioso. Desde el minuto 1 el Partido Popular parecía que quería agitar esta cuestión para debilitar la imagen del gobierno y sin embargo parece que desde ayer por la tarde han tascado el freno y ya están mucho menos agresivos. Hoy de hecho, fíjense, Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, está en Valencia, en el Congreso del Partido Popular Europeo. Ya se había producido la comparecencia que hemos resumido de Beatriz Corredor. Le han preguntado por la comparecencia de Beatriz Corredor y si iba a pedir su dimisión. Respuesta del señor Feijóo.
Es verdad, vale. Vamos a hablar de otra cosa. Venga, vale, gracias. Sabrá lo que tiene que hacer ella y el presidente. Ya sabrá lo que tiene que hacer ella, pero vamos a hablar de otra cosa. No quiero hacer sangre, no quiero meter el dedo en el ojo y por lo tanto no quiero utilizarlo políticamente. Bueno, me parece que es un dato que también aporta algún tipo de luz. Y luego dos referencias muy rápidas, porque son las dos noticias muy interesantes, las estaríamos contando con mucho más detalle si no estuviéramos todavía bajo la resaca del apagón. Las dos en sede judicial. La primera información es buena para el gobierno, en principio. ¿Por qué? Pues porque la UCO, la Guardia Civil, después de analizar la información que le hizo llegar tanto Google como WhatsApp, han llegado a la conclusión de que no han encontrado, insisto, no han encontrado información relevante en el teléfono móvil del fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha acordado levantar el secreto que pesaba sobre las dos piezas separadas que abrió la semana pasada para el análisis pericial del material remitido en las comisiones rogatorias recibidas de Irlanda y Estados Unidos referentes a las cuentas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en Google y WhatsApp respectivamente. La decisión del magistrado, recogida en un auto al que ha tenido acceso a Libertad Digital, se adopta al haber concluido la UCO, tras analizar el material, que la información aportada por Irlanda en relación a los datos de Google no se aporta ningún correo nuevo de interés para la presente causa, y respecto de la información remitida por Estados Unidos en relación con los datos de WhatsApp no existe ninguna información inédita de interés para la investigación. Bueno, esta, como les digo, es una noticia en principio buena para el gobierno porque le alivia cierta presión, pero ahora viene la mala, que también nos tiene que contar Miguel Ángel Pérez. ¿Por qué? Pues porque otro juez, también del Tribunal Supremo, ha pedido información concreta al Ministerio de Transportes a propósito de los cobros que hizo Ábalos, siendo ministro de Transportes, de más de $500.000 de euros en concepto de rentas exentas y de dietas exceptuadas de gravamen. Miguel Ángel Pérez. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha pedido al Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, que aporte la información de que disponga sobre el pago de más de 500.000 euros al exministro José Luis Ábalos bajo la denominación de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. En un auto de 3 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, el magistrado adopta esta decisión a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO, que en un informe del pasado 28 de abril recomendaba que se valorase la procedencia de requerir a Transportes un informe detallado de todas las cantidades abonadas a Ábalos, con especial atención a las satisfechas por la caja pagadora central. De este modo, el juez ha acordado pedir al Ministerio que certifique en un plazo máximo de 15 días el concreto concepto, la fecha y la cuenta a la que fueron enviados los pagos efectuados al investigado, correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, por importes respectivamente de 156.440 euros y 351.992 bajo la denominación rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Bueno, es miércoles, es 30 de abril de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a completar esa crónica de tribunales porque tenemos última hora también que nos llega con respecto al Ayuntamiento de Madrid, que se ha adherido al recurso del fiscal en el caso de las mascarillas, por el que se ha juzgado a Medina y Luceño, como han hecho también el Partido Socialista y Más Madrid esta jornada. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha contestado también a la líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que sostenía que hay que dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas por este caso. Ha dicho Mar Reyes Maroto, ha asegurado que no se han asumido por parte del equipo del gobierno municipal ningún tipo de responsabilidad y debe hacerlo. Le contesta José Luis Martínez Almeida. Respecto de las afirmaciones que hace, nosotros estamos estudiando la sentencia y los servicios jurídicos, en principio lo que van a hacer, y no le debe parecer mal a Reyes Maroto, es adherirnos al escrito que va a presentar el fiscal de recurso. No sé si a Reyes Maroto le parece mal que la posición del Ayuntamiento de Madrid coincida con la posición de la Fiscalía. Cuando la posición del fiscal general del Estado coincide con la del presidente del Gobierno, le parece maravilloso, aunque sea a costa de filtrar documentos secretos, con lo cual en este caso no le parecerá mal que la postura del Ayuntamiento de Madrid coincida con la postura de la Fiscalía en ese caso. Esto mientras hemos conocido también hace poco menos de una hora que el juez de la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama, ha decretado secreta la causa que ha abierto para investigar en este caso si el apagón pudo ser o no un acto de sabotaje informático contra infraestructuras críticas españolas. Y un titular más que nos deja esta temática, porque la pareja detenida este martes en un chalet en Oviedo, en el que presuntamente han tenido encerrados durante años a sus 3 hijos, ha comparecido ya ante el juez del caso. Es el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo y de momento los niños
años han sido derivados al Servicio de Gobierno del Principado de Asturias. En lo político, hacemos una parada en Valencia, donde se celebra el Congreso, como decías Luis, del Partido Popular Europeo, y hoy ha sido inevitable esa foto entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, que tras ello ahora sí ha puesto rumbo a Nueva York para ausentarse del resto de la cumbre de los populares europeos. Pues no voy a poder, pues estar con todos. Oye, vamos a ver, gracias absolutamente a todos. Mañana espero traer una muy buena noticia para Valencia desde Nueva York. Le preguntaba si se iba a hacer esa foto final, esa foto de familia con todos, y evidentemente decía no, pongo rumbo a Nueva York. Con esa excusa se ha quitado Carlos Mazón del foco mediático, mientras Feijóo ha participado también en este congreso, esta jornada, para agradecer el gesto de haber sido el país elegido por los populares para esta cita y, de paso, reclamar también el cambio político aquí en España. Gracias por haber hecho de España el centro de Europa, mientras otros creen que su ombligo es el centro del mundo. Para el Partido Popular de España ha sido un honor. Un honor, querido Manfred, queridos compañeros, que corresponderemos. Corresponderemos con nuestro trabajo, con nuestro compromiso con el proyecto europeo y con el cambio que merece España para hacer una Europa más sólida. Antes que Feijóo, la que ha hablado ha sido Cuca Gamarra, para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez también. Ante los populares europeos ha avisado la secretaria general del PP del debilitamiento del Estado de Derecho, con los constantes ataques a los jueces y a la libertad de prensa que, a su parecer, se están produciendo en nuestro país. Una democracia fallida en España supondría un fracaso de todo el proyecto europeo. Por tanto, el debilitamiento del Estado de Derecho desde dentro es el camino que utilizan hoy los autoritarios para acabar con la democracia. Hoy, toda Europa conoce los abusos de poder que se promueven desde el gobierno de Sánchez. En lo económico, la última hora nos llega también desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque acaba de comunicar que todavía no ha tomado su decisión sobre la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, por lo que se retrasa de nuevo el dictamen después de que el lunes pasado tuvieran que cancelar la reunión precisamente por el apagón general que vivimos en el país. Así las cosas, se aplaza una semana más esta decisión y será el Gobierno el que tenga la última palabra en el Consejo de Ministros. Consejo tras el cual hoy el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha elevado las previsiones de crecimiento para España este año hasta el 2,6%. ¿Por qué? Porque dice que 2024 ha sido un buen punto de partida, un punto de partida excelente. Pese a los sucesivos shocks que han ido afectando a nuestra economía en estos últimos meses, desde la DANA, por supuesto, conflicto arancelario, incluso el corte de suministros esta misma semana, las perspectivas para los próximos 4 años son unas perspectivas favorables, donde el crecimiento promedio estará por encima del 2,2% entre el 2025 y el 2028. Por cierto, que en este Consejo de Ministros el Gobierno ha determinado también que España va a prohibir el registro directo de los menores nacidos por gestación subrogada en otros países. Consejo, por cierto, en el que finalmente no ha ido esa luz verde que tenían que dar al recorte de la jornada laboral en la antesala del 1 de mayo, como quería la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hoy ha querido hablar del apagón y no parecía tenerlo muy claro. Tenemos que saber lo que ha pasado. Pero digo esto porque por eso es tan importante saber qué ha pasado durante esos 15 segundos en los que nos quedamos a nivel cero, como no había pasado jamás en nuestro país. Entonces pido rigor y que cuando conozcamos lo que ha pasado, desde luego, claro que podremos señalar si hay responsabilidades o si no las hay. Lo cierto es que no fueron 15, fueron 5 segundos. Zapatero a sus zapatos, ¿qué diríamos? Esto en el día en el que el Gobierno ha firmado ya el concierto de asistencia sanitaria para los funcionarios entre Muface y las aseguradoras Adeslas y Asisa. Se va a extender hasta el 31 de diciembre de 2027 y que establece como novedad, Luis, la posibilidad de cambiar 2 veces al año de entidad. 2 veces al año. 2 solo. veces al año. Bueno, no está mal. Gracias, Noel. En casa de Herrero es radio.